6 de octubre y lo hacemos hablando con la senadora del Partido Popular, Isabel Moreno, a quien ya tenemos en el estudio. Isabel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Isabel, esta mañana hemos conocido, mediante una nota de prensa del partido, que el Partido Popular impulsa un nuevo conflicto de atribuciones con el Senado, con el Gobierno, y el Congreso por mutilar la Ley de Navegación Aérea. Exactamente, para el oyente que se haga una idea, ¿en qué consiste esto? Pues mire, es que esto además tiene una incidencia directa en Melilla, porque esta fue precisamente una ley en la que introdujimos una enmienda que conseguimos aprobar en el Senado para beneficiar o para garantizar y blindar la obligación de servicio público, que está en riesgo precisamente porque el Gobierno ha infradotado presupuestariamente el contenido de la partida presupuestaria destinada a favorecer las comunicaciones de Canarios, de Baleares, de Ceuta y de Melilla. Entonces es un tema de extrema preocupación. Nosotros consideramos que, habida cuenta de las deudas existentes, de los impagos e incumplimientos del Gobierno, para poder garantizar la obligación de servicio público y poder blindar esa conectividad de los melillenses, había que aprobar una partida presupuestaria de 1.200 millones de euros. Y eso fue precisamente lo que aprobamos en el Senado. Pero lamentablemente estamos viendo cómo el Partido Socialista degrada constantemente las instituciones, en este caso la tercera autoridad del Estado, Francina Armengol, que como saben es la presidenta del Congreso, que cuando entra esta ley con las enmiendas aprobadas por parte del Senado, entre las que se encuentra esta que es de vital importancia, los 1.200 millones, porque si no hay un presupuesto, no hay un compromiso real con esa conectividad de los melillenses, ceutíes y extrapeninsulares. ¿Y qué hizo Francina Armengol? Pues dejarla fuera de juego, con lo cual ni se debatió ni se pudo aprobar en el Congreso de los Diputados. Entonces, esta enmienda ahora mismo, esta medida, queda paralizada por Armengol y... Paralizada, pero estamos hablando de algo de extrema gravedad, de una instrumentalización del Congreso de los Diputados como si fuera del poder legislativo, como si fuera un cortijo, y esto es inaceptable, porque directamente desde la mesa se deja fuera del debate parlamentario. Es que ya no es excluirlo del debate parlamentario para que no se pueda someter a votación. Por tanto, no podemos hablar de que exista un compromiso real para la conectividad en este caso de melillenses, que es lo que directamente nos afecta. No es la primera vez que se quejan de que Armengol veta medidas del Senado, principalmente porque las aprueba el Partido Popular. Efectivamente, todas las leyes que hemos aprobado y que hemos impulsado desde el Senado están absolutamente paralizadas. Muchas de ellas tenemos constancia de que podrían salir adelante en el Congreso, como es el caso de la ley, otra que tiene una incidencia especial en Melilla, que es para recuperar las bonificaciones de las cuotas patronales, que además es un tema que nos preocupa muchísimo, en tanto en cuanto el Gobierno, además de excluir los contratos temporales en una ciudad de servicios como en Melilla, limitó su vigencia a 2026. Entonces, entre que no aprueban la ley que nosotros impulsamos desde el Senado y paralelamente en el Congreso, a la vista de que esto se había producido, también se impulsó una ley en el mismo sentido, ambas bloqueadas por Armengol, por tanto por el Partido Socialista, por el Gobierno Social Comunista que padecemos, y nos dejan en una situación pues de absoluta incertidumbre y de inseguridad. Habría que preguntarle a la delegada del Gobierno qué planteamiento tiene para Melilla en 2026 con estas bonificaciones, que además es un pilar fundamental en nuestro sistema fiscal. Retomando el tema de la OSP, el PP apuesta por la OSP con Málaga y Madrid. Ahora mismo, ¿ese asunto cómo está? Porque parece que se anunció, o sea, se reclamó desde su formación, pero no se ha vuelto a saber nada sobre este trámite. Pues mire, nosotros lo hemos reclamado efectivamente por todas las vías oportunas. De hecho, yo misma tuve la oportunidad de defender en el Senado una moción encaminada a favorecer esta OSP, porque consideramos que sería una pieza angular, ¿no?, de la conectividad y también para favorecer el desarrollo económico de la ciudad. El PSOE votó en contra. El PSOE votó en contra, no se abstuvo, no nos dijo que lo tenían que pensar, no nos dijeron que lo tuvieran que consultar en las mesas de transporte que montan para aplazar decisiones de trascendencia para la ciudad. No, votó en contra. ¿Qué pensamos de esto? Pues que mientras que esté el gobierno del señor Sánchez,
el gobierno actual y la delegada del gobierno en Melilla, pues Melilla no va a poder avanzar ni en transportes, ni en conectividad, ni en turismo, ni en absolutamente nada, porque es muy complicado que un territorio tan sensible como Melilla y con dependencia del gobierno nacional a nivel competencial pueda impulsar solo, porque es cierto que el gobierno Imbroda está haciendo un sobreesfuerzo, asumiendo competencias impropias, dotando de contenido presupuestario para favorecer que foráneos puedan visitar y conocer nuestra ciudad y bueno, y hablar bien de Melilla, que al final es de lo que se trata. Pero en lo que respecta al gobierno de la nación, estamos absolutamente abandonados. Hace unos días reivindicó usted en el Senado la singularidad de las ciudades autónomas ante lo que considera el debilitamiento fiscal por parte del gobierno central. ¿Por qué considera que se ha debilitado? Pues mire, en primer lugar, por lo que le he referido de las bonificaciones a las cuotas patronales de la Seguridad Social, porque eso conlleva muy poca inversión en el presupuesto general del Estado, pero puede suponer mucha atracción de empleo, de inversión para la ciudad de Melilla. Y como he dicho antes, consideramos que es un pilar fundamental de nuestro sistema fiscal. En segundo lugar, el tema de las inversiones financieras sostenibles. Ustedes saben que con los remanentes presupuestarios, en los últimos tiempos es cierto que, bueno, pues como consecuencia de las circunstancias que nos hemos hallado, pues estas limitaciones no se han puesto, de forma que el Gobierno sí ha podido llevar a cabo este tipo de inversiones financieras que tienen una repercusión positiva para la ciudad. Pero en esta ocasión, para este ejercicio 2025, el Gobierno no ha hecho su trabajo, no ha dictado el Real Decreto oportuno que nos hubiera habilitado poder destinar cerca de 18 millones de euros para inversiones financieras sostenibles. Al final, a nosotros nos equiparan a entidades locales en temas que son de gravosa necesidad, y además en un complejo extremadamente grave. Hemos batido récords en 2022-2023 de cierre de autónomos, los comercios en el centro que también cierran constantemente. Hay un clamor popular, hay un SOS que ha lanzado la propia CEME ante el cierre de la aduana comercial, que anunciar su apertura no es más que un engaño, otro engaño más del Gobierno de la Nación. El hecho de que no haya un comercio, la posibilidad de poder pasar, ¿no? Sí, pasar comercio de Melilla a Marruecos, en fin, que estamos cercenados absolutamente, que no hay inversiones tampoco en la ciudad. El plan destinado a las inversiones en Melilla, que termina también en 2026, no se ha ejecutado ni una sola inversión productiva. ¿Dónde está el campus de formación profesional o la transformación que iban a hacer del gas en gas natural licuado para garantizar que más del 90%, la reducción de la polución en más de un 90%? En fin, no hay una apuesta, no hay un compromiso con nuestra ciudad. Luego nos encontramos el problema de la tasa verde, que nos coloca en una situación de no poder competir con el puerto de Nador, el cual ha recibido una inversión muy productiva, mientras que Melilla, los primeros presupuestos que aprobó el señor Sánchez, de los pocos que aprobó, recuerden que lo que hizo fue eliminar 300 millones de euros de los presupuestos generales del Estado que iban destinados a una inversión muy productiva para Melilla. Hay una sequía de inversiones, hay una falta de voluntad política, mientras que hay prebendas constantes para los separatistas. Nosotros solo nos encontramos palos, nos encontramos ruedas en el palos en las ruedas. Tanto la CEME como Pymes Melilla le han transmitido a esta cadena en los últimos días pues su preocupación más que nada y también resignación por la situación fronteriza con Marruecos, como reconociendo ya que no hay vuelta de hoja y que ya la agilidad que había, la fluidez que había en el tránsito fronterizo no se va a recuperar, y sobre todo en el régimen de viajeros nunca va a haber esa bidireccionalidad, siempre va a haber un vaso ancho para un lado y vaso estrecho para otro. Desde el Partido Popular temen que ya hasta que acabe la legislatura esta situación no va a cambiar. Con el gobierno de Sánchez no va a cambiar, está claro, porque mientras sucede que la aduana comercial no tiene un funcionamiento donde rija el libre mercado, el régimen de viajeros solamente funciona de Marruecos a España, no,
perdón, de Marruecos a España únicamente y al revés no, y nos dice el Gobierno de la Nación que es el mejor momento de las relaciones con Marruecos, ¿a quién pretenden engañar? Y es más, Sánchez cede el Sáhara, le da la razón a la doctrina anexionista de Marruecos sobre el Sáhara, a cambio de nada. Bueno, a cambio de nada que conozcamos, a cambio de nada que redunde en el interés público, en el interés general. Pero está claro que aquí, mientras esté Sánchez en el gobierno, quizá por lo que hubiera en su móvil o quizá por otras cuestiones espurias que nosotros desconocemos, lo ancho va a ser para Marruecos y lo estrecho para España. Y los que estamos pagando los platos rotos, lamentablemente, somos los melillenses, los ceutíes y los canarios y ahora también Baleares. Pero muy especialmente la frontera sur terrestre de España y de Europa. El día 15 está anunciado que va a comenzar a funcionar el sistema Entry-Exit europeo, la llamada frontera inteligente. Su compañera de partido, Sofía Acedo, ya mostraba su escepticismo de que vaya a ser realmente útil o que vaya a tener una repercusión en la ciudad. ¿Usted cómo ve el comienzo de este recurso? Pues mire, en octubre va a empezar, se supone que va a empezar a funcionar. Pero ¿cuándo fue la inauguración? Es que esto me recuerda a lo del hospital universitario. Aquí todo el mundo viene a inaugurar cosas que no están operativas ni en funcionamiento y es más, no solo lo ha dicho el Partido Popular, los propios sindicatos de la policía han denunciado que esto pues no se han hecho pruebas, no se ha puesto en funcionamiento, tienen serias dudas de que vaya a poder funcionar correctamente en el momento de la inauguración. Y pues mire, no nos sorprende porque al final todo lo que tiene que ver con este gobierno es mucha pompa, mucho anuncio, mucho titular, pero a la hora de la efectividad y de la productividad y del interés público no nos encontramos nada. Y especialmente preocupante y escandaloso considero es que se haya, en el contexto en el que nos hallamos, lejos de reforzar las plantillas de la policía y de la Guardia Civil, que es lo que debería hacerse en una frontera surterrestre como la nuestra, nos recortan en un 70% la UIP. Ese es el compromiso del gobierno. Ninguno, lamentablemente. Y la frontera inteligente, pues ya veremos, pero comparto el criterio de mi compañera, la señora Acedo. Sobre la reducción de efectivos de la UIP en Melilla, ¿se plantea el Partido Popular preguntar a Marlaska en las Cortes? Pues mire, yo estoy preparando una moción y seguramente por la portavoz que lleva el tema de Interior, con la que ella también he estado hablando sobre este asunto, se trasladará en el próximo pleno de control esta cuestión. ¿No tiene ningún tipo de explicación por parte del gobierno sobre esta medida? No, igual que tampoco lo tiene el recorte que hizo de la élite, de la unidad de élite para la lucha contra el narcotráfico y tuvimos que lamentar el asesinato de 2 agentes de la Guardia Civil. No hay ninguna explicación. No hay ninguna explicación. ¿Cómo puede justificar un recorte del 70% que va a tener una incidencia negativa en nuestra frontera? Dejar desprotegida nuevamente la frontera sur y también a los agentes que hacen una labor encomiable y desde aquí aprovechar también para trasladar nuestro apoyo y nuestro compromiso con los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Lo ha mencionado antes, un poco que comenzó la entrevista, la situación de la bonificación a las cuotas patronales de la Seguridad Social, que es un tema que ya empresarios y sindicatos ya han mostrado su preocupación por el trámite de esta medida, porque claro, llega 2026 y no sabe muy bien a qué tenerse. Bueno, ya lo he mencionado varias veces, pero básicamente es para que el oyente que esté escuchando sepa más o menos cómo se encuentra este trámite y si a partir de 2026 va a cambiar algo el sistema o va a seguir igual. Pero la cuestión es que lo que hay es incertidumbre. No sabemos, igual que cuando pusieron en marcha esta reforma, hasta creo que el día anterior o 2 días antes nos mandaron unas instrucciones a la Seguridad Social para que supieran cómo proceder y tampoco estaba clara la cuestión. Pero al haber limitado la vigencia de estas bonificaciones a 2026, quiere decir o que no se van a aplicar o que no se aplicarán a los nuevos contratos. Pero ahí hay un vacío y una falta de explicaciones que tendrá que aclarar, en este caso la delegada del Gobierno y el Gobierno de la Nación. Pero un derecho que se venía disfrutando desde 2004, que es precisamente el de los mayores alicientes fiscales que tenemos en la ciudad de Melilla.
privarnos de ello. Ya anunciamos y denunciamos en numerosas y reiteradas ocasiones que el dejar fuera contratos temporales en una ciudad que usted sabe que no hay industria, que es que se nutre fundamentalmente de servicios, era no reponer este derecho, pero ya supeditar su vigencia a 2026 es un agravio, es una afrenta a Melilla y a Ceuta que no tiene parangón. Y esto entendemos que lo único que procede aquí es la rectificación y restituir esta bonificación tal y como estaba contemplada en 2004. Y si no lo hace el Gobierno de la Nación, es una de las primeras cosas que hará el Gobierno del Partido Popular de Feijóo. Ese es nuestro compromiso. Por eso fue la tercera ley que aprobamos en el Senado. ¿Temen que a raíz de esta incertidumbre que puede provocar esta situación, algunos negocios o algunas empresas se vayan de Melilla? Hombre, claro. Vamos a perder poder de atracción. Eso para empezar. Porque esto, insisto, es una de las cuestiones que más puede motivar, ¿no?, la implantación de empresas en Melilla. Y segundo, cierres que se están produciendo por el contexto económico se van a ver incrementados por la falta de esta medida, que redunda positivamente. Es que los empresarios nos lo están diciendo. ¿Cómo vamos a afrontar los gastos fijos que tenemos, que cada vez son más, porque los costes están absolutamente disparados, los márgenes de beneficios recortados? ¿Cómo vamos a sostener el empleo si ahora nos va a costar más? Es que lo que hay que hacer en territorios sensibles como los nuestros es incentivar, es apoyar, pero con medidas reales, con compromiso. Y además, es que, insisto, los presupuestos generales del Estado era una cifra nimia, que casi imperceptible, pero muy importante para Melilla y para Ceuta. Claro, esto puede producir muchos cierres de empresas. Uh-huh. En caso de que, imaginemos, supongamos que el Gobierno central rectifica y contempla también los contratos temporales, ¿da tiempo, administrativamente hablando, de que entre en vigor ya el 1 de enero del 2026? Sí, no tendrían problema. Podrían dictar un decreto, podrían sacar a debate la ley que impulsamos desde el Senado, no habría ningún problema en ese sentido. Pero hace falta que el Gobierno central... Hace falta voluntad política, y ese es el problema. Eso es lo que no encontramos aquí. Lo que no encontramos aquí. Otro de los temas que se ha hablado mucho en tema política nacional ha sido el tema de los presupuestos generales del Estado, que, bueno, legislativamente hablando, pues ya pasó el plazo para que el Gobierno los presentase. Sin embargo, tanto Pedro Sánchez como ministros del Gobierno central han señalado que se presentarán las cuentas, o el borrador de las cuentas, a la mayor brevedad posible. Desde su perspectiva, ¿cómo ve este asunto y si piensa que realmente el Gobierno de Pedro Sánchez va a presentar unas cuentas en tiempo y forma? Mire, yo lo que pienso es que el Gobierno de Pedro Sánchez lo que debería de presentar en tiempo y forma, o sea, ya es una convocatoria de elecciones generales. Porque en 7 años de sanchismo solo han aprobado 3 presupuestos generales. Porque han renunciado a presentar las cuentas en numerosas ocasiones, siendo esto ya un incumplimiento constitucional. Porque el incumplimiento de la Constitución parece que va aparejado a este Gobierno. Porque han aprobado cosas, verdaderas anomalías que no obedecen al interés general, como la amnistía, el cupo separatista, en lugar de estar pensando en el interés de los españoles, en lugar de estar gobernando para sitios sensibles como Ceuta y Melilla, y en lugar de estar trabajando para Generalidad. Y lo único que nos entran son noticias sobre chistorras, soles, lechugas, que evidencian que el Gobierno de la Nación se comporta más como una mafia que como un gobierno. Y yo creo que la ciudadanía ya no soporta tanta corrupción, tantas anomalías, tantos incumplimientos, tanto sufrimiento. Hay más de 12 millones de personas en situación de pobreza, familias medias que les cuesta llegar a final de mes. No hablemos ya de ahorrar. Eso se ha convertido en una misión imposible. Familias que tienen que elegir entre calentar sus hogares o dar de cenar a sus hijos. En eso están convirtiendo a la sociedad. Lo único que saben generar es pobreza mientras se enriquecen unos pocos. La esposa del presidente, el hermano. Nosotros vivimos un infierno fiscal mientras que el hermano ha hecho auténticos malabarismos para intentar eludir esa maraña de impuestos de la señora Montero. Por eso, yo creo que esto no da más de sí. Yo creo que el Gobierno está agotado, yo creo que es absolutamente sórdido y deleznable todo lo que se está conociendo.
los presupuestos generales, que deberían de ser una herramienta de interés general, de cohesión, se han convertido en un mercado persa para favorecer los intereses espurios de las minorías radicales, de los filoetarras, de los separatistas. Yo creo que esto no da más de sí. Yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno a la mayor brevedad posible es convocar elecciones. ¿Piensa que el gobierno central presentará el borrador de los presupuestos cuando tenga asegurados los votos necesarios para apoyarlos? Hombre, ellos lo que están intentando es escapar de otra derrota parlamentaria. Ya han cosechado unas cuantas y eso que ellos hacen sus sondeos y demás, pero el espectáculo es absolutamente bochornoso. Hay una mayoría, que la llaman la mayoría para la investidura, que no funciona como tal. Por eso el gobierno al final está en una situación de absoluta debilidad, por eso el gobierno al final no está regulando, está funcionando tal y como anunció o amenazó el señor Sánchez a la espalda del legislativo. Por eso el Congreso de los Diputados funciona como un cortijo con Armengol a las órdenes del uno, y por eso España va como va. Y medidas fundamentales como los 1.200 millones de euros que hablábamos al principio, pues son partidas presupuestarias que han eliminado para destinarlas pues a los caprichos separatistas o a cualquier compromiso que tengan por esos 7 votos que necesitan para seguir una semana más en el poder. En un acto del Partido Socialista en Andalucía, con María Jesús Montero y Rodríguez Zapatero, Rodríguez Zapatero comentaba que si el Partido Popular estuviese en el gobierno y necesitase los votos de Puigdemont, acudirían a Waterloo las veces que hiciesen falta. Mire, no se puede comparar el Partido Popular a lo que está llevando a cabo el Partido Socialista. Nosotros nunca hubiéramos pasado por el aro de una amnistía, ni del cupo separatista, ni de regalar un palacete al PNV, ni de darle a los filoetarras de Bildu la ley de seguridad ciudadana poniendo en jaque a nuestra Policía Nacional y a nuestra Guardia Civil. No. Esa es la estrategia del gobierno, intentar compararnos o intentar minimizar la acción gubernamental deleznable que están llevando a cabo, absolutamente contraria a todo lo que dijo Sánchez que nunca haría, y todo lo que dijo que nunca haría se está cumpliendo. Porque al final ellos han renunciado a su programa electoral y solo llevan a cabo el programa de Junts y el programa de los amigos del terrorismo. Pero nosotros no somos lo mismo. No quiero dejar de tocar el tema de la flotilla, que está candente en el tema nacional. ¿Qué le parece la gestión del gobierno central sobre este asunto? Pues mire, yo creo que lo están utilizando también como otra cortina de humo. Al final Sánchez se sube al tren de todo lo que puede para evitar que se hable de su esposa, pentaimputada, de su hermano procesado, del fiscal general que va a juicio, de sus números 2 que él eligió, uno en prisión y el otro también imputado, y de todo el espectáculo de la presunta financiación ilegal del Partido Socialista que estamos conociendo. Entonces, pues otra cortina de humo. Sí quiero recalcar que cuando una valenciana estuvo en una situación por un problema de salud muy grave que tuvo, la familia pidió ayuda al gobierno para poder traerla a España y ser tratada aquí, el gobierno le dio la espalda. Ahí nos habría gustado que hubiera más sensibilidad y, bueno, afortunadamente los españoles respondieron y estuvieron a la altura de las circunstancias y ayudaron a esa familia. Pero ya está, eso es lo que tenemos con este gobierno. El señor Sánchez lo escuchábamos decir que no había podido dormir, pero también recordamos que cuando asesinaron a los 2 agentes en Barbate, precisamente por un recorte lamentable del gobierno que antes he mencionado sobre la unidad de élite de la lucha contra el narcotráfico, ahí vimos al señor Sánchez muy feliz, en Los Goya, creo recordar, en algún evento de tipo social, y parece que nada le quitó el sueño. Yo creo que este gobierno no tiene ninguna credibilidad en absolutamente ningún tema. Relacionado con el tema de la política internacional, no sé si dentro del gobierno central, ya sabemos que está el PSOE y Sumar, si temen que el PSOE pueda atender más a las políticas o a las propuestas de Sumar.
Bueno, yo creo que el Partido Socialista hace mucho tiempo ya que se escoró a la izquierda y ha dejado de ser izquierda para ser extrema izquierda. Se podemizó hace mucho tiempo y efectivamente en eso están, en la polarización, en la radicalización de hecho, la señora Díaz, su legado es que ha pasado a la irrelevancia política, a que ya no puede sumar. Ya no puede sumar, ha acabado con esa amalgama de partidos políticos que configuró en su momento, se ha enemistado con Podemos está viendo a ver lo que puede captar de Sumar, y el PSOE es el que se está llevando, todo lo que va perdiendo a su derecha se lo está llevando por la extrema izquierda. Hace mucho tiempo que se radicalizó, el PSOE abandonó el constitucionalismo, y ahora está en una forma de sanchismo, y todos los que lo están apoyando, como la delegada del gobierno de Melilla, que secunda toda la corrupción, todo el antifeminismo del Partido Socialista, son cómplices de esta barbaridad y son cómplices del sanchismo. El Partido Socialista ya no se identifica, pero esto no lo denuncia solo el Partido Popular, esto lo han denunciado importantes socialistas como el señor González. Cuando lee las críticas del PSOE a Felipe González, ¿qué piensa? Pues que es una confirmación de esa radicalidad, porque al final el señor González, presidente del gobierno, habla desde el sentido común, habla desde el respeto a la Constitución española, al legado a nuestra transición, con la que también es una historia con la que pretenden acabar en esta radicalización. Y al final, en esa crítica a González, Alan Ban, que mira, a mí me pareció lamentable hasta el extremo que el señor Azcón propuso un premio constitucionalista a Alan Ban, aplaudieron todos en el pleno, salvo los socialistas, salvo sus propios compañeros. Están instalados en la radicalidad, están instalados en el sanchismo, en la sinrazón, y eso les lleva a haber abandonado todos los principios de nuestra Constitución y todo el sentido de un gobierno, que al final debe ser servir a los españoles. Y hace mucho tiempo que este gobierno no sirve para eso. Creo que desde su origen, porque fíjese que en el propio origen del sanchismo ya viene el pecado. Ya para ir acabando, hace unos días conocimos unos sondeos de intención de voto en las que daban la mayoría absoluta del Partido Popular si pactaba con Vox. No sé si desde el Partido Popular hacen mucho caso a estos sondeos o si se le mira con el rabillo del ojo a ver cómo va la cosa. Bueno, nosotros sí tenemos, más que los sondeos, la sensación, ¿no?, que te da la calle. Y yo creo que la sensación que da la calle es hartazgo del gobierno que tenemos en la actualidad y ganas de un cambio. Y ese cambio indudablemente lo va a protagonizar Feijóo. Lo va a protagonizar Feijóo, lo va a protagonizar el Partido Popular, que mientras que unos están al servicio de las minorías radicales, nosotros, todas las leyes que estamos aprobando, todas las mociones que estamos llevando a cabo, al final es el programa electoral que vamos a realizar cuando estemos en el gobierno, y todas y cada una de estas medidas son para favorecer a los españoles. Así que no me cabe la menor duda de que el próximo gobierno estará presidido por Feijóo. La duda es hasta cuándo el señor Sánchez va a aguantar y vamos a tener que soportar toda esta sórdida anomalía antidemocrática y anticonstitucional. Muy bien, pues aquí tenemos que dejarlo. Isabel Moreno, senadora por el Partido Popular, muchísimas gracias. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Gracias.